Muy buenos días. Llegamos al final de esta segunda carta del apóstol Juan. La hemos dividido en tres partes, como habéis visto. Se mencionaron primero los tres primeros versículos y luego del versículo 4 al 6, el domingo pasado. Y hoy nos toca la parte final, del versículo 7 al 13. Es una carta pequeña, corta, pero que tiene mucho contenido teológico y práctico también, como hemos visto. Esta segunda carta de Juan también aproximadamente fue escrita en el año 85 al 90 después de Cristo, como la primera, y vemos que Juan aborda el tema de la verdad, del amor y de la comunión. Está queriendo reforzar el apóstol Juan a los hermanos a los cuales él escribe esta carta. Cuando se refiere a la señora, algunos interpretan que puede ser a una persona y otros a una iglesia local, aunque pueden ser las dos cosas porque no lo aclara el apóstol Juan. Yo me inclino más por una iglesia local, porque vamos a ver luego que también habla de la hermana de la señora, hablando de que es una iglesia hermana. Nosotros también hablamos muchas veces de una iglesia hermana, ¿verdad? Una iglesia hermana que está en la misma ciudad o en el mismo entorno. Entonces vemos que esta carta que está escribiendo Juan tiene un objetivo, ante todo, de reafirmar la verdad de Cristo. La enseñanza de Cristo no puede ser desvirtuada, no puede ser cambiada, no debe ser cambiada. Y había intentos en la época en que Juan está escribiendo esta carta, que a la iglesia le acechaban enseñanzas, filosofías, que intentaban desvirtuar la enseñanza dejada por el Señor Jesucristo, es decir, la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y todo lo que Él enseñó en esos 3 años a sus discípulos es la base del Evangelio. Pero había algunos que querían desvirtuar esto, y sobre todo aquellos que decían que Jesús no había venido en carne, que Jesús no había tomado un cuerpo humano, que quizás había sido una especie de fantasma, o Dios había descendido de alguna otra manera, pero que no tenía un cuerpo humano como podemos tener cada uno de nosotros. Y esa era una enseñanza de las más fuertes que corría en esa época en la iglesia. Y entonces la iglesia estaba acechada, estaba en peligro. ¿Habéis estado alguna vez en peligro serio? Hacer memoria. ¿Algún accidente? ¿Algún problema gordo? ¿Habéis estado en peligro? Quizás no de muerte, pero en peligro serio, ¿verdad? La iglesia estaba en peligro en ese momento. Los hermanos podían claudicar de su fe por causa de estas enseñanzas. Y Juan nos enseña aquí 5 peligros que vamos a ir desglosando poco a poco. En primer lugar, el versículo 7, que dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El primer peligro que nos enseña el apóstol Juan hoy a nosotros hoy es el peligro de los engañadores. Y no creamos que era algo solamente para la época de Juan. Existen en la actualidad personas que, erradas, apartadas de la verdad de Jesucristo, enseñan o intentan enseñar a hermanos en la fe. Y lo podemos ver nosotros claramente, sobre todo a través de las redes, a través de internet, cómo nos suena raro algunas enseñanzas que no casan mucho con la verdad de Jesús, que toman la verdad de Jesús pero la desvirtúan. Y esto es lo que el diablo siempre ha hecho: cambiar y transformar lo que Dios dice para convertirlo en algo diferente. Y este es el peligro de los engañadores. Juan no está suavizando aquí su lenguaje, fijaros. Siempre habíamos dicho que en la primera carta Juan tiene un tono paternal, ¿verdad? Pero aquí habla claramente, y dice claramente que estos son herejes o engañadores, los que intentan desvirtuar la verdad de Jesús. Y nos dice claramente que debemos tener cuidado de ellos. Atención, dice: porque muchos han salido por el mundo. No son pocos. No están solo en un lugar.
Dice que son muchos y que han salido por el mundo. El error doctrinal central es negar la encarnación de Jesucristo. Y esto es fundamental que lo recordemos, hermanos, hoy. El error central es no reconocer la encarnación de Jesucristo. Si Jesucristo no se hubiese hecho hombre, hoy no tendríamos comunión con el Padre. Y lo que el enemigo intenta siempre hacer creer a todos es que Jesús no fue perfecto Dios y perfecto hombre. Que Jesucristo no fue un hombre como nosotros y sin pecado. Y cuando esto se produce, aquí el apóstol Juan nos dice claramente lo que sucede, que quien esto hace es el engañador. Y cuando dice el engañador, se está refiriendo al diablo. Cuando dice el engañador, no los engañadores, sino el engañador, se está refiriendo al enemigo de nuestras almas, es al diablo. Y luego dice, es el anticristo. El espíritu del anticristo mora hoy en el mundo, y el espíritu del anticristo es todo aquello que niega que Jesucristo es Dios, y que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para morir en la cruz del Calvario. No hay salvación posible sin esta verdad, y lo que el enemigo intenta destruir es esta verdad, que Jesucristo es Dios hecho hombre, que vino un día a este mundo, tomó un cuerpo humano para morir en una cruz, y que al derramar su sangre estaba dándonos la posibilidad de que nuestros pecados, es decir, nuestra separación de Dios, sea cortada, derrubada, para poder tener nuevamente relación personal con Dios. Si hoy quieres tener relación personal con Dios, el único camino es Jesucristo, y Jesucristo hombre. Por eso Pablo le dice a Timoteo que hay un único mediador, y este es Jesucristo, y aclara, Jesucristo hombre. Por lo tanto, si escuchas alguna enseñanza que niega la existencia de un Jesús hecho hombre, hombre de verdad, esto es el diablo, esto es el anticristo, este es el espíritu del diablo, que niega la existencia de un Jesús salvador, de un Dios salvador, de un Dios que ha venido en carne para redimirnos de nuestros pecados. Pero si hoy quieres aceptar lo que Dios te da, es aceptar que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, murió en la cruz por tus pecados, y si te acercas a Él con fe, reconociendo que Él lo hizo por ti, hoy puedes ser salvo, tener comunión con Dios, tener una relación personal con Dios, no una religión, sino un encuentro personal con Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de tener relación con el Padre, con Dios, es a través de un Jesús hecho hombre. Y esto es fundamental. Es intensamente significativo notar que los grandes pensadores de la Iglesia cristiana se han aferrado siempre a defender la encarnación de Jesús. Desde el siglo I había una doctrina que intentaba negar que Jesús había venido en carne. Y entonces vemos como Ignacio en el siglo II, un gran escritor, insiste una y otra vez en sus escritos en que Jesús nació de verdad, que se hizo hombre de verdad, que sufrió de verdad y que murió de verdad. Insiste una y otra vez en este hecho. ¿Por qué? Porque la Iglesia estaba siendo acechada con esta enseñanza. Y ojo hoy con lo que escuchamos, ojo hoy donde entramos, ojo hoy con lo que recibimos. ¿De qué nos alimentamos? Porque podemos estar expuestos a engañadores. El Hijo de Dios, en quien podemos creer, tenía que ser tal que fuera posible confundirle con una persona corriente. Isaías dice cientos de años antes que viniera Cristo, le veremos mas inatractivo para que le deseemos. No era alguien especial físicamente, era alguien común como cualquier ser humano, sino en un atractivo físico. Pero su atractivo no estaba en su físico, sino que estaba en lo que Él decía y hacía. Y eso es lo que nos atrae de Jesús. Tenía que hacerse lo que somos para hacernos lo que Él es. Él se hizo lo que nosotros somos
para que nosotros podamos llegar a ser lo que Él es. No hay otro camino que llegar a Dios sino a través de Jesús. Hoy también hay muchas doctrinas que intentan minimizar o distorsionar quién es Cristo. Intentan distorsionar su enseñanza. Intentan distorsionar lo que Él nos ha dejado. Debemos conocer lo que es su enseñanza para estar alertas a posibles engañadores. Este es el primer peligro del que nos advierte el apóstol Juan hoy. Pero hay otro peligro más, y es el que dice el versículo 8: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El segundo peligro que nos advierte aquí Juan es el peligro de no recibir todo nuestro galardón. ¿Qué es el galardón? El galardón es lo que Cristo dará a aquellos que han confiado en Él respecto al fruto que han producido según los dones y talentos que Dios les ha dado. Dios reparte dones y talentos a sus hijos para que produzcan un fruto espiritual, para que puedan llevar a cabo una tarea espiritual. Y aquí la advertencia está en guardar lo que hemos ganado. No vaya a ser que pierdas lo que ya has logrado. Y hay un peligro en esto. Hay un peligro en poder perder el fruto de que ya hemos producido por el poder de Dios. Mirad bien que no arruinéis lo que habéis trabajado, sino asegurado de recibir una recompensa completa, sería el mensaje. Tened cuidado de no perder lo que estáis trabajando en el Señor, porque os podéis perder el galardón completo. La perseverancia en la verdad es algo que Jesús también nos enseñó. Nos enseñó no solo que debíamos aceptar la verdad, sino que deberíamos permanecer en la verdad. Y esto es algo que podemos perder, el no permanecer en la verdad, por estas enseñanzas que son falsas o por diferentes filosofías que abundan en el mundo. La perseverancia en la verdad es necesaria para recibir el galardón completo. No basta con estar en la verdad, sino es que permanecer en la verdad. Podemos ver en Apocalipsis 3:11 lo que nos dice también la palabra de Dios. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. No está hablando de retener lo que ya se nos ha dado. ¿Y qué se nos ha dado? Se nos ha dado la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad y Cristo mora en nuestros corazones. Cristo es la personificación de la verdad. La verdad revelada por Dios se centraliza, se concentra en la persona de Jesucristo. Cuando vemos a Jesús, vemos la verdad de Dios. Y cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos la verdad. Y por eso aquí el apóstol Juan, que escribió también Apocalipsis, dice: aquí yo vengo pronto, hablando en palabra de Jesús, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ninguno tome tu galardón. Pero también podemos ver en otro versículo, en Hebreos 10, 35 y 36, el autor a los hebreos también nos advierte: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Fijaros que la palabra de Dios va toda en el mismo sentido. Se nos ha dado algo, se nos ha dado un tesoro, se nos ha dado la verdad. No solo debemos cuidarla, no solo debemos estar atentos a no desvirtuarla, sino que hay el peligro de no permanecer en la verdad, y esto es lo que nos está diciendo el apóstol Juan. No basta con comenzar bien, el enemigo busca desviar incluso a los que son fieles. Debemos cuidar la verdad que ya hemos recibido. ¿Y cuántos ejemplos tenemos de aquellos que se han desviado de la verdad? Incluso en la palabra de Dios podemos ver que no cuidaron lo ganado y perdieron el galardón. Nos acordamos de Lot, ¿verdad? El sobrino de Abraham. Cuando Abraham había recibido el mensaje de Dios, Abraham creyó en Dios
y tuvo confianza en Dios, aceptó por la fe la palabra que Dios le había dicho, la verdad de Dios, pero cuando llegó el tiempo de la decisión, el sobrino de Abraham, que iba con Abraham, decidió según lo que habían visto sus ojos y no según la palabra que Dios les había dado. Y eligió según su supuesta conveniencia para irse a una tierra que parecía más fértil, pero que estaba fuera de la verdad. Abraham siguió fiel a la palabra de Dios y se contentó quizás con lo menos, pero fue fiel a la palabra de Dios, siguió confiando en la palabra de Dios. Lot no lo hizo. ¿Y qué pasó con Lot? Lot perdió el premio, perdió el galardón, sucumbió junto con su familia. Pero también tenemos otro caso en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, el caso de Demas, que podemos leer en 2 de Timoteo 4:10. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo? Pablo le advierte a Timoteo y le dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas había sido un colaborador de Pablo, estrechamente relacionado con el apóstol Pablo, el escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento. Pero Demas dice que amó más el mundo y se separó, no permaneció en la verdad. Aunque la había recibido, podemos decir, de una misma fuente, que era el apóstol Pablo. Podemos ver otros casos, pero vemos ejemplos tristes de alguien que perdió su galardón por no perseverar. El inicio no garantiza el final. La carrera cristiana se corre con constancia, con perseverancia. Debemos ser perseverantes en la verdad. Debemos ser perseverantes en lo que Cristo nos ha dado, porque no es cuestión de una emoción momentánea, sino que es cuestión de una fe firme en la roca que es Jesucristo. Pero también hay un tercer peligro, y lo vemos en el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y aquí se ve una línea clara que nos quiere marcar el apóstol Juan. Hay una línea y no podemos estar más allá de esa línea. Dice: la doctrina de Cristo es inseparable de la comunión con Dios. No puede haber comunión con Dios sin la verdad de Dios. Y esto es lo que nos dice el apóstol Juan. No podemos tener relación con Dios sin tener la verdad de Dios. No podemos permanecer en relación con Dios apartados de la verdad de Dios. Y esto es el peligro. Cualquiera que se extravía, y dice, y no persevera en la enseñanza de Cristo. ¿Estamos siendo enseñados en la doctrina de Cristo? ¿Estamos deseando permanecer y ser enseñados cada día en lo que Cristo nos da en su palabra? Esto es lo que Juan nos está diciendo. Ojo que el que se extravía es porque no tenía la verdad. No estaba basada su supuesta relación en la verdad. No hay posible relación verdadera sin tener la verdad. Por eso dice Jesús que Él es la verdad y no podemos tener comunión con el Padre si no es a través de Él. Negar doctrinas fundamentales de la palabra de Dios es alejarse de Dios. No hay tiempo para hablar de esas enseñanzas fundamentales, pero sí son claras. Y lo podéis ver incluso en la declaración de fe que tenemos en nuestra página web. Y os recomiendo que entréis en nuestra página web, porque allí también recibiréis mensajes de la Escritura, incluso las predicaciones de hoy, para seguir creciendo en el Señor. Pero allí tenemos una declaración de fe donde están las enseñanzas fundamentales que Dios nos ha dejado y que tenemos en común todos los cristianos, sea de la tendencia que seamos, pero son las fundamentales de nuestra fe.
No todo el que habla de Dios quiere decir que conozca a Dios. Y esto es algo que tenemos que interiorizar. No todo el que habla de Dios quiere decir que conozca a Dios. Y debemos tener cuidado por esto. Solo aquellos que permanecen en la enseñanza verdadera de Cristo tienen verdadera comunión con el Padre y con el Hijo. El mismo Jesús nos advirtió de esto. El Señor Jesucristo, cuando se dirigía a sus discípulos en Juan 15:9, podemos leerlo todos juntos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Volvemos al 10. Si guardáis mis mandamientos, ¿cuáles son los mandamientos? Los que contienen la verdad de Dios. Permaneceréis en mi amor, tendréis comunión conmigo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, Jesús se pone como ejemplo, y permanezco en su amor, y tengo relación con mi Padre. Esto es lo que Jesús nos enseña. No solamente dice que debemos recibir la verdad, sino permanecer en la verdad, buscando cumplir su palabra, porque si no permanecemos en la verdad, tenemos el peligro de no estar en su amor, de no estar en su amor como Él lo está en el del Padre. Permanecer en la doctrina de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. Pedro pudo comprenderlo, pero fue revelado no porque él lo hubiese aprendido en alguna iglesia, sino porque el mismo Padre Dios se lo reveló. En Mateo 16, 13 al 17, que no vamos a leer por amor al tiempo, Pedro se encuentra con Jesús y con los discípulos, y el Señor le pregunta a los discípulos: ¿quién decís vosotros que soy yo? Identificarme. ¿Cómo me identificáis? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y ello es una pregunta que también deberíamos responder nosotros hoy, ¿verdad? ¿Quién digo yo que es Jesús? ¿Cómo veo yo a Jesús? ¿Cómo identifico yo a Jesucristo? Y Pedro, ¿qué le respondió? ¿Se acordáis, verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro en ese momento, Simón antes, Pedro ahora llamado por Jesús, había recibido la revelación de quién verdaderamente era aquel que estaba delante de él, aquel que estaba en cuerpo presente, aquel que era de carne y hueso, aquel que hablaba, aquel que se cansaba, aquel que caminaba, aquel que era un hombre como era Pedro. Y Pedro puede decir de aquel que está delante de él: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba reconociendo la verdad fundamental de la Biblia, la que el enemigo, como decíamos antes, quiere negar constantemente: que aquel que estaba delante de él era verdaderamente Dios. Era Dios en un cuerpo humano, era Dios tomando forma humana, era Dios que había estado predicho su existencia desde miles de años antes. Incluso desde la caída en el Edén ya se había previsto la llegada del Mesías, del Cristo, aquel que iba a venir a dar la posibilidad a darte y a darme de volver a tener una relación personal con el Padre. Y esa es la verdad en la cual debemos permanecer, que dice el apóstol Juan. Esa confesión conectó a Pedro con el plan
eterno de Dios para nuestra salvación. No hay salvación posible sin esta verdad. Por eso Jesús le dice: bienaventurado eres. Reconocer y permanecer en esa verdad es el centro de la fe cristiana. No hay centro aparte de reconocer que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y murió por nosotros y resucitó. No podemos tener comunión con Dios si fallamos en nuestra comprensión de quién es Jesucristo. No podemos identificar a Jesús de otra manera que no sea perfecto Dios y perfecto hombre para poder alcanzar salvación. No hay otro camino establecido por Dios. Él lo revelado por su palabra. La fe proviene por el oír y el oír por la palabra de Dios, que es la verdad. Por lo tanto, para poder identificar a Jesús como lo hizo Pedro, debes tener fe. Y la fe proviene de Dios. Y entonces, ¿cómo obtener la fe para poder obtener esa salvación que Dios me ofrece? Es yendo a la verdad de Dios, es yendo a la palabra de Dios. Porque al oír la palabra de Dios, se abre nuestro entendimiento. El Espíritu Santo, que Dios mismo, actúa en nuestra mente y en nuestro corazón, haciéndonos posible que podamos identificar a Jesucristo como verdadero hombre, pero también como verdadero Dios, clavado en una cruz, pero resucitado al tercer día, sentado hoy ante el trono de Dios y esperando regresar a buscar a aquellos que han confiado en Él. No se trata de religión, se trata de fe personal en Jesús, de identificar correctamente a aquel que murió en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. El que pretenda avanzar demasiado sin permanecer en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que se aparta de esta verdad no tiene a Dios, dice Juan. Y el que permanece en esta enseñanza, el que tiene tanto al Padre y al Hijo, es el que permanece en esta verdad fundamental de la palabra de Dios. El cuarto peligro es el que nos dicen los versículos 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Parece un poco cruel aquí Juan, ¿verdad? A primera instancia nos parece vaya ejemplo de amor cristiano tiene Juan. Pero lo que nos está diciendo es algo también fundamental. Hay un peligro de convivir con el error. Hay un peligro de intimar con el error. Aquí vemos con toda claridad el peligro que veía Juan en aquellos falsos maestros que no se les debería dar hospitalidad. La hospitalidad cristiana no debía ser para aquellos que distorsionan lo fundamental del Evangelio. Están destruyendo lo que Dios vino a hacer a este mundo, que es reconocer que Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Por lo tanto, no recibáis a aquellos que destruyen lo fundamental de vuestras vidas. Es lo que les está diciendo claro, porque tenemos que recordar bien la situación. La iglesia estaba en un peligro de poder desaparecer, aunque nunca hubiera sido posible, pero humanamente pensaban que podía desaparecer por estas falsas enseñanzas. Por lo tanto, debían ser tajantes con aquellos que intentaban destruir la base fundamental de la fe cristiana. No podían dar lugar a opciones. La hospitalidad cristiana no debe extenderse para aquellos que niegan la verdad de que Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre. Podemos discrepar podemos decir matices de la enseñanza de Cristo. Y de hecho, podemos ver en diferentes grupos que hay énfasis en una enseñanza más que en otra, pero nunca en la verdad fundamental, como decía antes. En ese, podemos decir, credo,
en esa declaración de fe que tenemos en común todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Podemos diferir a lo mejor en matices, como decía, en detalles, o hacer énfasis más en unos que en otros, pero nunca en la verdad fundamental. Por eso tenemos comunión con todas las iglesias, sea el énfasis que sea, salvo con aquellas que niegan la verdad fundamental de Dios. Aquellos que a lo mejor hacen énfasis en otras enseñanzas más que en otras, también tenemos comunión porque somos hermanos en Cristo y tenemos la misma fe en Cristo. Por eso la hospitalidad cristiana, dice aquí Juan, no debe extenderse a los falsos maestros, ya que al apoyarlos uno se convierte en cómplice de su error. Podemos ver, por ejemplo, Gálatas 1, 8, 9. También Pablo advierte a los Gálatas. Los Gálatas había otro problema. El problema era la influencia judaizante. Y Pablo está atacando este problema aquí. Juan está atacando otro. Juan está atacando un problema que no es de los judíos, sino que es de los gentiles, que venía de filosofías griegas, no de enseñanza judía. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, sea rechazado, sea totalmente rechazado. Y esto es lo que Pablo también advierte. No hay otro evangelio fuera del que Jesús nos enseñó. Pero también podemos ver otro versículo en Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, fijaros, en contra de la enseñanza que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Que os apartéis de ellos. No da lugar Pablo tampoco. Debemos apartarnos de aquellos. No los que discutimos matices, sino los que dicen enseñan otro evangelio. Es decir, la enseñanza fundamental del evangelio de Jesús. Como hablábamos del ejemplo de Lot. ¿Lot qué hizo? Comulgó, intimó, convivió con el error, creyendo que él era muy fuerte para seguir salvándose él y su familia. ¿Y qué hizo Lot? Terminó no solo perdiéndose él, sino también perdiendo a su familia. ¿Debemos ser amorosos? Claro que sí. El amor cristiano es fundamental en nuestras vidas, pero no ingenuos. Jesús dijo, ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Debemos ser amorosos, pero no ingenuos, con los que pervierten el Evangelio de Jesús. No podemos dar lugar a doctrinas falsas. Defender la verdad a veces implica rechazar a quienes están destruyendo la verdad. Y debemos ser firmes en esto. Y este es el peligro que nos está haciendo recordar Juan. No recibir a falsos maestros ni darles la bienvenida. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que es notable. El del rey Josías. El rey Josías había recibido el trono de Israel y había recibido un pueblo que había estado totalmente apartado de la ley de Dios. Se habían olvidado de Dios yendo tras los ídolos. Habían abandonado la verdad de Dios. Ese era el momento en que Josías asume el trono. Claro, y el templo estaba abandonado. Podemos verlo en Segunda de Reyes, capítulo 22, del 8 al 20. No lo vamos a leer todo, pero os recomiendo que lo leáis. Segunda de Reyes, capítulo 22, en casa. Este rey Josías había recibido el templo también casi en ruina. Entonces dicen, vamos a restaurar el templo. Todas las grietas, las vigas, todo lo que hay en el templo debemos restaurarlo. Y cuando les dice, da la orden que restauren el templo, vienen y le dicen, mira Josías lo que hemos encontrado. ¿Y qué habéis encontrado? Un libro. ¿Y qué libro es este? Es el libro de la ley.
ese momento, estaba abandonado en el templo. Entonces Josías dice, traedme el libro. Y cuando Josías lee el libro y lo lee, dice la palabra de Dios que se rasgan las vestiduras y dice, ¿cómo hemos podido abandonar a Dios y nuestro pueblo va a recibir el castigo de Dios por haber abandonado la verdad de Dios? Y ordena que vayan y restauren todas las cosas y limpien de toda idolatría y de toda inmundicia la casa de Dios. Y Josías tiene un reinado que hace que el pueblo regrese a la verdad de Dios. El pueblo había tenido comunión con el error durante muchos años y se había desviado de la verdad. Pero es notable cómo Dios usa a un hombre para que la verdad de Dios vuelva al centro del pueblo de Dios. Debemos tener cuidado de no intimar con el error. Debemos tener cuidado de no comulgar con el error. Debemos para eso conocer la verdad de Dios, para estar atentos a que no se nos dé otro evangelio. Y hermanos, hoy el peligro quizás no entra por la puerta de nuestras casas. No es que tengamos que recibirlo en nuestras casas, ¿verdad? Pero sí entra por la ventana de internet sobre todo. Y está constantemente bombardeándonos con falsas filosofías, que a veces nos parecen no tan malas, pero que debemos pasarlas por el filtro de la palabra de Dios. ¿Sabéis qué dice Proverbios 23:23? Compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Una vez que la verdad ha sido tuya, no hay nada que te pueda hacer claudicar de esa verdad. Y ten cuidado, porque amar la verdad incluye rechazar el error, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles, decisiones drásticas para perseverar en la verdad que Dios nos ha dado. Y el quinto peligro. ¿Cuál es el quinto peligro? El que nos dicen los versículos 12 y 13. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. ¿Cuál es el quinto peligro? El quinto peligro es el de perder la comunión verdadera. Aquí vemos el corazón pastoral de Juan nuevamente, ¿verdad? Está despidiéndose, pero les está diciendo algo fundamental, que nos puede pasar desapercibido. Yo estoy escribiendo una carta y tengo comunión con ustedes, pero esto no me basta. No me basta la carta. No me basta estar advirtiéndoles por carta. Lo que quiero es verles cara a cara. Quiero estar con ustedes. Quiero tocarles, quiero abrazarles, quiero besarles, quiero estar en contacto con ustedes. Y qué hermosa es la comunión que gozamos, ¿verdad? Nos pasa los domingos cuando nos vemos y nos da alegría en el corazón de poder saludarnos, abrazarnos, besarnos, de comentar cómo nos ha ido durante esta semana, qué hemos aprendido, qué peligros hemos estado, pero el Señor nos ha librado, cómo el Señor ha respondido a nuestras oraciones, que hemos estado pidiendo por aquello y el Señor sigue dándonos paciencia para soportar la prueba o la tentación, el contacto directo del pueblo de Dios. Juan estaba deseando estar con ellos. Y qué ejemplo es cuando vemos a hermanos que a pesar de las dificultades quieren venir a tener comunión con nosotros, con otros hermanos, a abrazarles y a tener contacto los unos con los otros. No basta con internet, no basta con YouTube, no basta con YouTube. Necesitamos tener contacto los unos con los otros. Y aquí vemos el corazón pastoral de Juan. Prefiere la comunión personal. La verdad no solo se defiende con argumentos, sino con relaciones genuinas y vivas entre los creyentes. Y el peligro es perder la relación genuina. El peligro no es perder la relación,
porque podemos seguir teniendo relación. Pero el peligro es perder la comunión genuina, que es la que nos da el contacto físico, personal, cercano, unos con otros. Comunión y gozo completo. Dijo y hemos leído en Juan 15:11, si no permanecieran en la verdad, no tendrían el gozo. Cuando el Señor les dice esto a los discípulos, que si permanecéis en mi verdad, pero le dice en Juan 15:11, estas cosas os he hablado, ¿para qué? ¿Para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Parece que Juan está transcribiendo las palabras de Jesús, ¿verdad? Dice aquí, no puedo hacerlo solo en papel y tinta, pues espero ir a verlos y hablar cara a cara. ¿Para qué? Para que nuestro gozo sea cumplido, dice Juan. No hay gozo completo sin la comunión genuina. No hay gozo completo sin la comunión verdadera. Y esto es lo que Juan está diciendo, porque es lo que dijo Jesús. El permanecer en la verdad hace que nuestro gozo sea completo. ¿Por qué? Porque la relación era perfecta entre el Padre y Jesucristo. Era una comunión perfecta. ¿Por qué? Porque Jesús había permanecido en la verdad del Padre. No se había desviado ni un ápice de su camino a la cruz. Siempre cumplió lo que el Padre le dijo. Y cuando nosotros cumplimos lo que el Padre nos dice, cuando estamos deseando alimentarnos de la verdad de Cristo, de permanecer en esa verdad, somos los primeros en querer tener comunión, no solo con Él, con Dios, sino con los hermanos. Porque necesitamos al cuerpo de Cristo, porque necesitamos tener contacto los unos con los otros y reconocernos en la verdad de Dios. Hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. El encuentro de Pablo con los ancianos de Éfeso fue notable. Pablo iba a ir a Roma a ser encarcelado, ajusticiado y matado. Pero antes le dice, quiero reunirme con ustedes. Pablo había escrito muchas cartas, pero no le bastaba una carta. Dice, quiero reunirme con ustedes. Y reúne a todos los ancianos en Éfeso. Y dice que al despedirse todos arrodillados llorando delante de Pablo, hermano querido al que no iban a ver más. Vemos ahí la comunión perfecta del Espíritu Santo en aquellos que guardan la verdad de Dios. La verdad se disfruta más cuando se comparte con hermanos fieles. La comunión fortalece la doctrina y el corazón de los hijos de Dios. Por lo tanto, Juan nos ha dado 5 peligros hoy, a los cuales debemos estar atentos. No debemos descuidarnos. El primero es reconocer y rechazar el error de los engañadores. Tener cuidado en nuestra vida espiritual para no perder lo que ya hemos ganado y seguir dando fruto apoyados en la verdad de Cristo. Permanecer firmes en la doctrina de Cristo como evidencia de nuestra relación con Dios. Permanecer, perseverar. Ser cuidadosos en nuestras asociaciones, nuestras relaciones, para no apoyar lo que es falso, sino solo la verdad de Cristo. Y valorar la comunión cristiana sincera y genuina que se centra en la verdad y se comparte los unos con los otros. Por lo tanto, el mensaje de esta segunda carta del apóstol Juan es acerca de la verdad de Cristo. Tengamos cuidado, es una advertencia de la palabra de Dios. Permanecer en la verdad de Cristo es la única forma de vivir en comunión con Dios y con su iglesia. El salmista ya lo dijo en el Salmo 119. Los invito a ponernos de pie y lo podemos leer todos juntos para finalizar. El Salmo 119:30 dice: he escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí, me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Os invito a que lo podamos leer todos juntos. He escogido
¿Me seguís? He escogido. No está. Es otra versión. Perdón. Lo leemos aquí entonces. Escogí el camino de la verdad, he puesto tu juicio delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. El Señor nos bendiga. Amén.